mucho, mucho material para discutir aquí en estos planteamientos, pero vamos a pasar con Roberto Vélez nuevamente, que va a continuar con lo de movilidad social en el corto plazo. Ya fue presentado, entonces le cedemos la palabra. Muchas gracias, qué bueno, eso le iba a comentar que ya me habían presentado, que mejor nos fuéramos directo al grano. Y bueno, pues me tocó abrir con la parte de movilidad intergeneracional, me tocó cerrar con la parte de movilidad de corto plazo y en medio quedaron las clases medias. Lo que les prometo es que voy a ser muy puntual porque sé que están cansados y voy a presentar muy, digamos, no rápido, pero sí voy a ser muy puntual. Y me puedo brincar algunas cosas porque ya las tomamos en consideración en la primera presentación. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hacemos con este? Bueno, antes que nada, algo que no hice en la primera presentación fue agradecer la invitación a INEGI y al Colegio de México, se los agradezco. Este trabajo es un trabajo que estoy realizando en coautoría con Raimundo Campos Vázquez, profesor investigador de aquí del Centro de Estudios Económicos, y es parte de un proyecto que está arrancando en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre movilidad intrageneracional, que esperemos que encontrar muchos interlocutores, sobre todo parece ser que de organismos internacionales, y bueno, entonces nos estamos armando en ese sentido. En resumen, ¿qué es lo que hacemos? Con base en datos de la ENOE medimos movilidad de ingreso de corto plazo, aprovechamos el panel rotativo de la ENOE. Para medir movilidad seguimos la propuesta del índice de movilidad social de Jenny Ray, que es un índice que se concentra en movilidad social ascendente. Ese índice también lo que permite es poder dar mayor o menor peso a los pobres. En este caso, cuando hable de pobres, me voy a hacerlo en términos relativos. Puede dar más peso a los pobres, y el resultado es que al dar más peso a los pobres, la movilidad ascendente resulta positiva durante el periodo de estudio. Y al parecer este resultado se explica por una caída en la oferta relativa de trabajadores de baja calificación. ¿Sí? Estos conceptos ustedes ya los conocen. Los tengo. Es que yo estoy viendo en la mía. Ella será muy importante que la vea. Bueno, voy a ver acá. Y me brinqué la parte de conceptos, no la tienen que ver porque ya la vieron en la presentación anterior. La motivación, en términos de la discusión sobre desigualdad, Friedman en el 62 lo que plantea es la existencia de dos sociedades con una misma distribución del ingreso, ¿no? Pero en una de las sociedades es movible, es decir, hay cambios de posición año con año, y por otro lado la sociedad número 2 es inmóvil, es decir, no hay cambios de posición en la jerarquía, ¿no? Entonces el resultado es que la desigualdad, digamos, en el largo plazo, la desigualdad en la sociedad movible es menor que en la inmóvil, ¿no? Es a grandes rasgos, y esa es una motivación para llevar a cabo este análisis. Esto ya lo comentamos hace rato. Usamos ENOE, ahí está la estadística descriptiva de los datos de la ENOE. Hacemos el análisis tanto a nivel individual como para los hogares, pero aquí me voy a concentrar en los resultados sobre individuos. Algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta: nuestros ingresos son ingresos laborales. El tratamiento que le damos a los ceros es que no los usamos, porque ahora que les vean la fórmula van a ver que no tiene sentido usar los ceros porque se nos indeterminaría el resultado. Pero de todos modos, si hacemos un ejercicio de imputación en los ceros, las tendencias que encontramos se mantienen. Entonces, digamos que ahí no encontramos ningún problema. Entonces, aquí lo que mostramos es la evolución salarial por grupo de educación. Esto es para la muestra completa, y como pueden ver, las tendencias no son muy distintas. ¿Qué medida de movilidad utilizamos, ¿no? Hay toda una serie de medidas de movilidad, entre las que destacan, por ejemplo, la de Fields y Ock, la de un estudio comparativo por algunos países de América Latina, que es el trabajo de Fields, Robert Duval, Samuel Freige, y por ahí se me está yendo el cuarto, ¿no? Pero en este caso nosotros lo que elegimos es un todavía documento de trabajo de Jenny Ray, que están proponiendo una medida de movilidad de corto plazo, y en la cual ellos lo que hacen es, por un lado, deciden medir solo movilidad ascendente,
es decir, se dice que una sociedad es móvil en la medida que los relativamente pobres disfrutan de las ganancias, de las ganancias generadas en esa sociedad, así es como definen su medida de movilidad, y plantean que la medida combina los dos aspectos positivos, casi le llaman ellos, de la movilidad relativa y la movilidad absoluta. Por un lado, en lo que se refiere a la relativa, el crecimiento económico en manos de los pobres es más valorado, y por el otro lado, en términos absolutos, las mejoras deben ser valoradas en sí mismas, ¿no? Entonces toma esas dos partes positivas de la movilidad. Ahí está la definición de cómo estiman ellos, cómo calculan ellos esta medida de movilidad. Ahí, como pueden ver en la teta, lo que tenemos es abajo el ingreso anterior, digamos el ingreso base, y lo que tenemos en el numerador es el ingreso resultante, ¿no? Como pueden ver, a mayores niveles de la alfa, mayor peso se le da a las mejoras que se encuentran en la parte baja de la distribución. ¿Qué nos dicen los resultados? Entonces aquí lo que tenemos es cuando le damos un mayor peso alfa, cuando le damos un menor peso alfa y la media normal, ¿no? Entonces, en general lo que observamos es que la movilidad, y la movilidad se mide, ahí tenemos un rayo horizontal y todo lo que se por arriba significa que la movilidad es positiva. Lo que observamos es que hay cuando le damos el mayor peso a los pobres en la valoración, resulta que la movilidad es prácticamente positiva a lo largo de todo el periodo, ¿no? Con la salvedad de que durante el periodo de la crisis 2008-2009 hay una caída en esta movilidad y prácticamente toca cero, aunque después se recupera nuevamente. Cosa que no sucede cuando le damos por ejemplo, el promedio simple se queda ya desde el principio parte en cero y se va negativo y se profundiza el problema también durante el periodo de la crisis. ¿Qué nos dicen? Entonces, en general, los resultados que nos dicen, la expansión experimentada antes de 2008 benefició principalmente a los pobres, de acuerdo con las estimaciones que estamos haciendo nosotros. En 2006-2007, la movilidad, cuando tomamos en cuenta esta alfa mayor, es decir, la que le da más peso a las ganancias de los pobres, resulta 12% mayor. Resulta del 12%. En el periodo de recesión, como ya les dije, la movilidad llega a cero, y después de la recesión la movilidad vuelve a ser positiva y creciente, ¿sí? Cuando controlamos por educación, una vez más, los menos educados son los más beneficiados. Y cuando lo hacemos por grupo de educación, también las ganancias son mayores para los más pobres, ¿sí? Entonces, digamos que la historia se va tejiendo en ese sentido. Entonces, en la segunda parte, y voy rapidísimo, ya voy a acabar. En la segunda parte del ejercicio lo que hacemos es identificar posibles causas del patrón anterior, ¿no? Entonces, una posible causa institucional, entonces decimos, bueno, ceteris paribus, ¿qué pasa con el crecimiento en salarios mínimos? Si esa es una posible explicación de lo que estamos observando en los resultados. Una segunda posible explicación está dado por el lado de la oferta, es decir, el incremento en ingreso de hogar debido a crecimiento en la oferta laboral. El tercero es una explicación por el lado de la demanda, es decir, mayores ganancias de los pobres, hay mayores ganancias de los pobres debido a acceso a mejores trabajos. En este caso discutimos el tema de formalidad e informalidad y entonces decimos, bueno, a lo mejor los pobres están insertándose en una mayor proporción en los mercados formales que normalmente están mejor pagados, ¿no? No necesariamente. Y finalmente viene la caída, la segunda posible explicación es la caída relativa de la oferta laboral de baja calificación y un crecimiento, esto acompañado por un crecimiento de la demanda por trabajadores calificados, ¿no? Ahí ven tres tachitas, porque los resultados más bien lo que apoyan es nuestra cuarta hipótesis, y les muestro algunos resultados. En términos de salarios mínimos, ahí está la tendencia, ¿no? En realidad no están creciendo los salarios mínimos, sino que de hecho están bajando y después del periodo de la recesión hay un crecimiento, pero es prácticamente, digamos, es muy pequeño. En términos de la oferta laboral, ahí cuando lo vemos por nivel educativo, la oferta laboral de hecho está creciendo, ¿sí? Pero en todos los niveles socioeconómicos. Entonces, por ahí tampoco observamos una posible explicación al fenómeno que estamos observando. Por tipo de empleo, que era
el tema de demanda, es decir, mayores ganancias de los pobres debido a acceso a mejores trabajos formales. Aquí lo que podemos observar es nuevamente que ahí, si ven, los que están con un cambio positivo, los que presentan son los que están en college, en profesional, ¿no? Entonces, al menos haciendo este tipo de análisis no se sostiene nuestra hipótesis. Finalmente, lo que hacemos es observar cómo ha cambiado la oferta relativa de trabajadores y cuando calculamos la oferta relativa de trabajadores con al menos bachillerato con relación a las demás, observamos que creció en un 22%. ¿Sí? Esta es la manera en que lo calculamos. Ahora me regreso a la estadística descriptiva, que por eso la tenía yo ahí para mostrárselos. Entonces, ahí simplemente lo que estamos diciendo es que el numerador es la suma de proporciones de los que tienen bachillerato y profesional y el denominador es el complemento, ¿no? Eso lo tenemos aquí en nuestra estadística descriptiva. Lo único que estamos haciendo es tomar los dos extremos, 2005-2012, y lo que estamos haciendo es sumar si vemos 2012 en high school y college, pues nada, estamos sumando punto 22, punto 17 y ahí tenemos el punto 39, y en el otro extremo es sumar el punto 19 más el punto 15 y tenemos el punto 34, sacan los complementos, las diferencias y ya está, ¿no? Y así es como calculamos el cambio en la oferta. Entonces, en resumen, algo que tuve que aclarar desde el principio es que como al principio dijo, al principio de la presentación de Patricio dijo, este es un trabajo que acabamos de terminar. Este trabajo no lo acabamos de terminar y creemos que todavía tiene mucho recorrido por hacer. Y cuando nos comentaron que teníamos la posibilidad de presentarlo acá, dado que a mí en parte me toca mucho la parte de implicaciones de política pública, etc., dije pues ya está, ¿no? Raimundo que se dedica a lo suyo y yo me dedico a lo mío, vengo aquí, recibo buena retroalimentación y mi trabajo será mucho más fácil. Entonces yo espero recibir buenos comentarios en ese sentido y así me faciliten mi trabajo. En general, lo que estamos haciendo es que no se mide toda la movilidad social, sino únicamente la movilidad ascendente. Al darle el mayor peso a las ganancias de los pobres, la movilidad resulta positiva en términos de los resultados, y una posible explicación es el incremento relativo de oferta laboral de trabajadores calificados, ¿sí? Entonces, en resumen, es un trabajo en ciernes, así que cualquier comentario es más que bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los 4 panelistas. Realmente aquí pues hay toda una gama de elementos para polemizar, discutir, intercambiar estos puntos de vista sobre métodos, sobre definiciones, sobre marcos teóricos, sobre formas de enfocar la desigualdad. Y miren, tenemos media hora de retraso respecto a toda la reunión. Quisiéramos nada más acotar a un par de preguntas para dar lugar a la clausura enseguidita, ¿no? Entonces, pues tienen… Muy bien. Hay una pregunta para Felipe López, dice, solo para propósitos aclarativos, ¿cuál es la tasa de equivalencia en puntos porcentual promedio en México en precios corrientes? Así, aquí se refiere a dólares, en dólares. ¿Cuál es el factor de conversión? Tasa de equivalencia, entendemos que es la conversión, sí, ¿verdad? La paridad. Sí, ok. Sí, bueno. De María Elena Beltrán, del UNAM. Doctor Luis Felipe López, ¿qué diferencias o similitudes existen entre sus propuestas de definición de clase media y la definición de vulnerables por carencia social establecida por el Coneval? Esa es una. ¿Y qué tipo de estrategias en políticas públicas sugiere para abarcar a la población vulnerable? Sí. Bueno, lo primero es que, como expliqué en la parte conceptual, aquí la vulnerabilidad a la que yo me refiero tiene que ver con, básicamente, vulnerabilidad a volver a caer, en términos de la probabilidad de volver a caer en pobreza medida por ingreso, ¿no?
y esa es una diferencia. Con la medición oficial en México, el grupo de vulnerabilidad por carencia social es una combinación de información con ingreso e información respecto a las distintas dimensiones no monetarias. Entonces, en ese sentido, es diferente, sin embargo, de alguna manera puede ser consistente en el sentido de que se requiere un cierto número de periodos de que un individuo esté fuera de la pobreza monetaria para construir un cierto nivel de activos, ¿no? Entonces, de hecho, estamos utilizando recientemente una combinación muy parecida a lo que hace Coneval, lo utilizamos en Brasil, lo estamos utilizando en otros países, en donde precisamente tratamos de identificar la pobreza crónica, distinguir la pobreza crónica de la pobreza transitoria, utilizando una combinación de indicadores monetarios y no monetarios. Pero bueno, el punto central sería que esta medición está en el espacio del ingreso, básicamente. Y la otra pregunta, en términos de políticas, el argumento que hacemos en el informe regional es el tema de la nueva generación de estrategias de protección social, que se parece mucho a lo que mencionaban hace un momento en el panel anterior los colegas del CEI, en el sentido de tener paquetes de protección social universal, de cobertura universal, y tener instrumentos de combate a la pobreza para la población que cae en pobreza, como una especie de ingreso mínimo garantizado, condicionado a ciertas reglas, como sería el caso, por ejemplo, del programa de empleo temporal o el caso de oportunidades, pero tener, fuera de estos instrumentos muy específicos, focalizados, tener un paquete de protección social universal que incorpore temas de seguro de vida, seguro de salud, algún componente más vinculado al trabajo, al seguro de desempleo y tal. Entonces, básicamente, esa es la recomendación central que tiene el informe regional, y ahí se discuten algunas perspectivas de cómo hacer ese paquete de protección social y de cómo financiarlo, que es parte del debate también en varios países. Gracias. Gerardo Leiva, doctor, una pregunta. Gracias. Bueno, creo que fue un extraordinario panel, ahí me llamó mucho la atención. También me terminó de convencer de que hablar de clases medias es meterse en terrenos bastante pantanosos, y en particular cuando empiezo a escuchar conceptos sociológicos que me son tan lejanos. Pero yo tengo preguntas para 3 de los 4, básicamente porque con Rodrigo ya he platicado en casa. Entonces, a Luis Felipe quisiera que nos explicaras un poco más cuál es el fundamento de la línea alta de $50 que estás usando. Justificaste la parte de abajo, ¿no? Es el de $4 y $10 y por qué, y creo que está muy clara la explicación. La parte de 50, ¿por qué está ahí por qué es 50 y no 60 o 40? En fin, ¿qué tan sensibles son los resultados a la selección de ese valor, de esa línea? En el caso de la presentación de Patricio, viniste presentando con frecuencia clases medias y superiores juntas, y es preguntarte ¿por qué las juntas? ¿Por qué crees que es eso lo adecuado, ponerlos en una misma bolsa? De repente, en alguno de los cuadros, sí veíamos que en las clases superiores ponías altos directivos y profesionales, y digamos, por lo que alcanzo a ver, puede haber grandes diferencias entre altos directivos y profesionales en el mismo criterio que estás usando de clase social en cuanto a la probabilidad de tener un cierto tipo de vida. Y entonces, un poco tu justificación de por qué estás poniendo esas cosas ahí juntas. Y una pregunta filosófica para Roberto, en términos de si la movilidad social es algo, digamos, estructural, de largo plazo, ¿qué sentido tiene generar mediciones de corto plazo de la movilidad social? Gracias. Vamos con respuesta.
Gracias. Dos comentarios. Uno, el umbral alto. En realidad lo tomamos básicamente donde la distribución se vuelve bastante flat, ¿no? Entonces, si tú mueves de 50 a 60, 70, en realidad ya no te cambia, tenemos un análisis de sensibilidad, cambia muy poco ese grupo de clase alta. No hay un criterio conceptual como en el caso del umbral bajo, que es el que dedicamos más tiempo a pensar. Y una de las razones por las que no dedicamos mucho tiempo al umbral alto es porque realmente a la clase realmente alta no la tienes en las encuestas, ¿no? Entonces, básicamente nos fuimos por el criterio de tener alrededor del 2% y que es consistente con donde la distribución se vuelve bastante flat. Entonces, es bastante arbitrario en ese sentido, pero básicamente te puedo decir que no cambia mucho si tienes 50, entre 50 y 100 puedes variar esa línea y no te va a cambiar las tendencias realmente mucho, ¿no? Entonces no hay un criterio. Hay, por ejemplo, revisamos la literatura. Atkinson, por ejemplo, tiene una propuesta de cómo medir riqueza, pero el tema es que casi toda la literatura sobre riqueza está en términos de acervos y no de flujos. Y aquí lo que necesitábamos era flujo, ¿no? Bueno, entonces es una respuesta. La verdad, la respuesta más corta sería que es bastante arbitrario. La segunda, yo quiero hacer el punto de que nosotros insistimos mucho en el paper y en el reporte. Lo que hacemos no es una crítica, aunque podemos hacerla, y de hecho tengo una pregunta para Patricio, pero no es una crítica a la conceptualización sociológica de clases. Lo que decimos es por qué esa conceptualización no nos será útil para nuestro propósito. Y nosotros somos muy cuidadosos de hablar siempre de movilidad económica, no de movilidad social, porque precisamente estamos convencidos de que la movilidad social es un concepto mucho más complejo. Entonces, yo quiero hacer ese punto muy claro. Sí creemos que separar estos tres elementos de clase, estatus y poder y tratar de identificar las relaciones entre ellos, en vez de medirlos todos en un solo indicador, nos puede avanzar en la discusión. Pero independientemente de ese punto, lo que nosotros hacemos es una definición de clase desde la perspectiva económica, ¿no? No nos metemos a discutir más a fondo el tema de clase. Y en ese sentido, la pregunta que tendría para Patricio sería, si hiciéramos un análisis similar, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en Europa en este momento, tomemos España o así, ¿cómo podríamos medir la movilidad para cuando hay cambios tan importantes en la población en desempleo? O sea, ¿en qué clase quedan? Es una pregunta, ¿no? ¿En qué clase, de acuerdo a esto, quedaría la población desempleada, ¿no? Bueno, yo respondí y le estoy preguntando a Patricio, pero esa es mi respuesta. ¿Lo pasa para allá? La primera, yo creo que hay dos preguntas, que es una pregunta de corte general, que alude a la manera distinta que se tiene de conceptualizar las clases en el enfoque sociológico. Es decir, el enfoque sociológico parte de la noción de posiciones de mercado, en este caso en el mercado de trabajo, como mecanismo institucionalizado de ingreso a paquetes de recompensas de distinta índole. Esto es importante, es la parte multidimensional de la que hablaba Luis Felipe, es decir, no es solo los ingresos. Yo lo que estoy haciendo en mi trabajo, estoy haciendo luego el vínculo con la parte de los ingresos, pero esto es un derivado. En la construcción que yo hago, la parte de ingresos viene siendo derivada, la parte de pobreza, etcétera, etcétera, no forma parte de mi construcción conceptual de la clase. Dicho esto, es verdad que existe heterogeneidad dentro de las clases tal como las construyo. Y esto es un problema empírico, es decir, podríamos nosotros elaborar un esquema quizás más detallado de clases, pero tenemos el problema, tenemos la contraparte de que reduce parsimonia en términos de la facilidad de exposición y de análisis, y también se reduce el tamaño de muestra. Y entonces empezamos a tener problemas en las estimaciones. Con todo y esto, creo que estoy de acuerdo contigo en que una división con los grandes tamaños de muestra que tenemos en la ENOE, probablemente podríamos intentar no estoy tan seguro con las ENIG, sobre todo las de 2000, las de antes de 2000 para atrás, pero que sí podríamos intentar tener una división un poco más fina arriba, que distinga a los profesionales de los altos directivos y los grandes propietarios. Ahora, el problema con los altos directivos y los grandes propietarios es hasta qué punto son captados o registrados en las encuestas. Yo sé que esto me estoy metiendo en un problema acá o en un potencial, ¿cómo se llama?,
punto complicado con el INEGI, que es el que las levanta, pero tenemos el problema del rechazo en los sectores muy altos. Entonces esta parte está como rasurada. Entonces estoy de acuerdo contigo, pero el tema conceptual es de otra índole, es las relaciones laborales, el tipo de relación que las personas establecen en el mercado de trabajo el que determina el esquema de clase. Y efectivamente, Luis Felipe, yo creo dos cosas, digamos, reaccionando a lo que planteaste, efectivamente, y justo aquí comentábamos en corto con Roberto, de que en realidad son enfoques complementarios y no son enfoques opuestos. Son enfoques complementarios en tanto, bueno, uno tiene que partir de un concepto y los conceptos están vinculados a ciertas teorías y esas teorías y a la vez esos conceptos nos permiten ver ciertas cosas y no nos permiten ver otras. Entonces, si yo trato de enfatizar cuáles son los rasgos estructurales del mercado de trabajo que están o que podrían explicar o contribuir a explicar la continuidad de las tendencias en pobreza y en desigualdad social, pues entonces me conviene utilizar un esquema de clases ocupacionales porque esto me lo hace observable. Ahora, si yo me voy a mover exclusivamente en el plano del bienestar económico, tal vez, estoy de acuerdo con Luis Felipe que hay que recurrir a otro tipo de esquema. Lo interesante sería quizás mezclarlos. O sea, sería interesante construir esquemas que mezclen posiciones y relaciones en el mercado de trabajo con el aspecto exclusivo del bienestar económico y entonces ahí podríamos tener una hibridación, digamos, de posiciones conceptuales. Y con respecto al desempleo, sí, el tema es que la pregunta de fondo en realidad es si la vulnerabilidad, la pobreza, el deterioro en los niveles de vida está definido también por el trabajo ahí, pero por la exclusión del trabajo. Es decir, sigue siendo, ahí tenemos una underclass, esta noción de la underclass. Es una clase social que está en el plano extremo de exclusión del mercado de trabajo y que esto le representa condiciones de vulnerabilidad, de pobreza extrema, etcétera, etcétera. Entonces, tienes la distinción entre los que están adentro, digamos, de clases ocupacionales y tendrías una distinción de los de fuera, los excluidos, pues. Y estos, digamos, podríamos incorporarlos en este esquema. Efectivamente, y lo observas bien, aunque no tocas el punto, el meollo del asunto es que los datos que yo presento son para hogares que tienen al menos uno ocupado. Ahí está el tema. ¿Sí? Entonces tú tienes un conjunto de hogares que son alrededor del 10% en todas las encuestas que no tienen ocupados, pero estos hogares, la vulnerabilidad a la pobreza es altísima. Es decir, no son hogares que haya una estratificación dentro de ellos, digamos, se definen por la exclusión. Y en ese sentido también se definen en relación, se podrían definir en relación al mercado de trabajo, por la exclusión del mismo. ¿Sí? Perdón. La pregunta filosófica. Bueno, digamos, la primera tiene que ver con la motivación del estudio, es cuando habla Friedman de estas dos posibles sociedades con distribuciones iguales pero con composiciones de movilidad, digamos, con niveles de movilidad distintos, y entonces en términos del corto plazo pues sí sería interesante, ¿no?, ir viendo cómo se está moviendo y hacer la suma de esas movilidades para ver finalmente cómo quedamos en términos de desigualdad. Esa es una. La otra, este es un tema muy relacionado con temas de vulnerabilidad y de composición de pobreza, ¿no? Entonces, nos interesa ver si la movilidad en términos de pobreza lo que está haciendo es evitar la posibilidad de volver a caer en pobreza o todo lo contrario, ¿no? Entonces, digamos, es un poco lo que estamos explorando en nuestro estudio. Bueno, muchas gracias. Nada más lo que resta es un reconocimiento a muchos panelistas. Felipe. Gracias. Pues aquí en esta cuestión de las evaluaciones de eventos, pues la parte subjetiva es importante y desde mi punto de vista muy particular me parece que ha sido un seminario excelente. Hemos tenido una gran diversidad de participantes con diferentes enfoques. Hemos tratado este tema de la desigualdad y el progreso desde diferentes perspectivas, con diferentes dimensiones. Me comenta aquí Gerardo Leiva que han participado cerca de 40 personas aquí arriba, entre expositores y moderadores. Y
Bueno, durante muchos años el INEGI ha tenido alguna vinculación con la academia, pero yo pensaría que en los últimos 4 en particular, desde 2009 aproximadamente, el INEGI ha tenido una actitud más proactiva en su búsqueda de vinculación con la academia. Se han realizado un gran número de seminarios de diferente tipo, diferentes foros, en particular con el Colegio de México, que quiero agradecer. Hemos tenido una excelente relación. Este no es el primer seminario que se ha llevado a cabo, hemos organizado otros, pero siempre hemos encontrado apertura, participación, deseos de colaboración, de buscar un mejor análisis de los problemas que enfrentamos. Y desde luego nos queda una tarea, yo diría monumental, en tratar de desmenuzar toda la información que se ha presentado aquí en este seminario y que finalmente desde el punto de vista del instituto debe estar reflejado en cómo hacemos mejor nuestro trabajo, cómo medimos mejor, qué es lo que no medimos que debiéramos medir. Y bueno, en ese sentido también se han hecho un gran número de recomendaciones, sugerencias, críticas, y creo que en los siguientes meses tendremos, y yo digo meses porque es una cantidad de información impresionante, tendríamos que trabajar, como decía, desmenuzar y poder convertir muchas de estas ideas, propuestas y análisis en trabajo concreto para el instituto. Según también me comenta Gerardo, durante abril vamos a nosotros a poner en nuestra página de internet, en la sección de eventos, las relatorías de cada una de las sesiones que se llevaron a cabo en el seminario y las vamos a enviar, además liga a todos los autores para que las revisen y nos comenten si están de acuerdo, si hay alguna falta o si quieren agregar algo más. Y una vez que haya pasado este periodo, entonces vamos a dejarles ya como definitivas, igual que lo tenemos con el resto de los seminarios que están ahí también con las presentaciones e incluso con los videos. Pues una vez más les agradezco al Colegio de México, a todos ustedes que han estado participando, a los ponentes, todos los quienes han participado en la logística, desde micrófonos hasta cámaras que se han estado transmitiendo, la gente de la recepción, y nuevamente gracias a ustedes y le cedo la palabra al doctor Ordorica. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Enrique. Bueno, pues agradecer a Eduardo Sojo todo el apoyo que nos ha dado, a todo el grupo del INEGI, que pues ya desde hace algún tiempo venimos organizando esta reunión. La verdad es que ha sido un gusto realizar este seminario de desigualdad conjuntamente con el INEGI. La verdad es que es un grupo muy profesional. Voy a decir algo, digamos, muy importante, es nuestra perla de la información sociodemográfica y da gusto organizar cosas con ustedes, con nuestros amigos del INEGI. También me da mucho gusto ver una combinación de la experiencia con los jóvenes. Estuve un tiempo aquí y otro tiempo estuve por allá viéndolo digamos, en mi computadora y me doy cuenta, digamos, de la relación que existe, digamos, aquí en la sala en términos, digamos, de las diferentes generaciones, y me da mucho gusto ver esta virtuosa mezcla entre los jóvenes y las generaciones, digamos, de edades más avanzadas. Esa yo creo que es una experiencia que pues hay que aprovechar muchísimo. También me da mucho gusto ver a colegas que estudiaron hace algún tiempo aquí en el colegio. Walter, por ejemplo, es uno de ellos, que me da mucho gusto verlo aquí en la parte de la moderación y ver que está trabajando, es uno de nuestros egresados, y me da mucho gusto ver a muchos en esa situación. Como lo comenté en la inauguración, pues el tema pues es un tema fundamental en la planeación del desarrollo, y estaba yo escuchando precisamente a Patricio allá arriba,
y estaban comentando algo que había mencionado Rosa María Rubalcaba en este tipo de conceptos de equidad por empobrecimiento, y dice uno, caray, pues son elementos que realmente son muy interesantes de plantear. Para mis alumnos por ahí que tengo de estadística, por ahí vi también que había algunas diferencias de la distribución F, y veía, ustedes muchos saben que el cociente de 2 g² entre sus grados de libertad es una F. Entonces, de tarea a mis estudiantes les voy a dejar que me digan qué distribución tiene la diferencia de Fs. Esa les va a llevar un tiempecito. Bueno, vamos a aprovechar, digamos, que la información de este seminario la vamos a tener en CDs, ¿no? Y la idea pues es difundirla con nuestros estudiantes. Además hay muchas cosas que uno capta, pero ya viendo las cosas con tranquilidad puede uno pues pensar y reflexionar un poco más, y yo creo que eso va a ser muy, muy interesante. Ha sido muy rico el seminario porque pues hay muchas ideas, muchas metodologías de medición, algunas tradicionales, otras modernas. Para muchos de nosotros es como tener una clase de estadística, de sociedad, de economía, todos pues, continuamos aquí aprendiendo. Y algo que me da mucho gusto es ver a los estudiantes en este lugar. O sea, yo creo que es fundamental tenerlos aquí porque es el lugar donde van a aprender. Creo que vale la pena que este tipo de reuniones no quede como una reunión que queda aislada, sino quizá en un tiempo veía yo algunos planteamientos de algunos colegas que decían, bueno, pues este es algo incipiente, pero bueno, vamos a continuar. Y claro, valdría la pena que este tipo de reuniones también las pudiéramos tener de manera periódica con la idea justamente de ver, pues, si es cierto que siguieron avanzando. Y si no, les ponemos una nota. ¿Qué más? Pues agradecer pues, a todos los conferencistas, a los ponentes, a los conductores y moderadores, y a los colegas de otras instituciones que han estado con nosotros, algunos escuchando y otros discutiendo sobre el tema de la desigualdad. Y bueno, agradecer también mucho a nuestros amigos de cómputo, que realmente yo que estuve viendo también parte de la reunión allá arriba en mi computadora, la transmisión fue excelente. Entonces me da mucho gusto porque parece que hay algunas instituciones que estuvieron conectadas, entonces pues eso para nosotros es fundamental porque es la manera de multiplicar. Y bueno, esperemos, como yo decía al principio, esperemos que todos se hayan sentido como en su casa, y muchísimas gracias.